Bien. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Bien. Nuestro grupo les acabo de compartir un libro y también estoy compartiendo por el Teams, con lo que igual vamos a trabajar hoy día, con lo que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a manipular datos ahí. ¿Lo tienen? Sí, lograron descargarlo, avisen por favor. Sí, profesor. Muy bien. Para aquellas compañeras o compañeros que tienen ahí un equipo de cómputo a la mano, ¿no? Les agradecería que sigan la hilación de la explicación. Y pues para los que no, por favor, el compromiso de que en algún momento, llegado el caso, puedan ustedes, ¿no? En una máquina y después viendo el video, ¿no? Puedan repetir las mismas acciones, ¿ok? Porque si no, sería una mera, ¿no? Escuchar nada más. Yo quiero que ustedes también logren repetir la experiencia de la sesión, ¿ya? Entonces, uno. Muy bien. Aquí nosotros, a ver, podemos notar, ahí está, ¿sí? Podemos notar entonces una tabla donde tenemos varios campos, ¿correcto? El campo código, apellido paterno, materno, nombres, cargo, área, local, sueldo, fecha de comienzo, hijos. Bueno, eh, y vamos a suponer que usted sigue esta data, ¿no? Se va a seguir ingresando datos en esa base de datos, pero como sabemos, o como ustedes seguramente deben conocer, una de las condiciones de manejar una base de datos sin falla, ¿no? Es de que justamente ingresemos en los campos correspondientes el dato que se debe asignar a esa columna, me refiero. Si bien es cierto, acá en esta data podemos observar que tenemos el campo código, por ejemplo, en esta columna solamente deben ir datos de códigos. No pueden ir nombres, no pueden ir apellidos. Vamos, que no pueden ir otra cosa que no exclusivamente sean códigos. ¿Ok? Esto es importante porque para mantener pues la calidad, ¿no? Y la veracidad de los datos, porque si no, carecen de valor y no sirven para tomar decisiones. Porque a ustedes administradores, el Excel les va a ayudar, ¿no? Les va a servir para tomar decisiones. ¿Ok? No es para otra cosa más, que no sea tomar decisiones. Entonces, usted preocupado porque se ingresen los datos que corresponden en esta base de datos, quiere poner ciertas llaves, ciertas condiciones que le permitan al usuario que va a ingresar datos acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que no ingrese que no ingrese en área, en el campo área, que no ingresen los nombres del local, o viceversa, que los nombres del local no ingresen, por ejemplo, nombres de áreas, ¿no? Eso es uno. O que en la institución usted sabe que maneja
un tope, un mínimo, o sea, un sueldo mínimo, lo mínimo que la institución paga, perdón, y maneja pues un máximo. Y no vaya a ser que por ahí al que esté manejando estos datos se les escape un cero más y en lugar de que el tesorero, o se haga, en lugar de que la planilla, ¿no? Deposite, digamos, 1.500 soles en la cuenta del personal, pues terminamos depositando los 15.000. Va a saltar en algún momento cuando se hace una auditoría, bueno, etcétera. O cuando de repente esté haciendo una sustentación de gastos, no puede ser que se le equivoque. Pero los errores siempre se van a cometer. No podemos minimizar la posibilidad de cometer errores acá. Una opción es validando reglas específicas para ingresar datos, ¿no? Voy a empezar por esta columna, por sueldo básico. ¿Ok? Por sueldo básico. Entonces voy a seleccionar todo el rango de sueldo básico, más no así el rotulado. Esto se conoce rotulado, o sea, la columna en sí, ¿ya? El nombre de la columna, ese es el rotulado. Solamente voy a seleccionar de los que está debajo, ¿no? O sea, solamente los datos numéricos, que corresponden pues a los sueldos, ¿no? Entonces luego voy a ubicarme en la ficha datos. Ficha datos. En el grupo herramientas de datos. Y en esta pequeñita, mírenme, que es validación de datos. No le den clic acá directamente, sino en esta pestañita. Si le damos clic nos va a mostrar tres opciones. ¿Cierto? La primera, validación de datos. La segunda, rodear con un círculo datos no válidos. Y la última, borrar círculos de validación. Vamos a elegir la primera de ellas. Al dar clic en la primera opción, vamos a observar que se despliega una ventana, un cuadro de diálogo, ¿no? Interactuamos con él porque hay tres fichas. La ficha configuración, la ficha mensaje de entrada y la ficha mensaje de error. En la ficha configuración podemos nosotros detallar qué tipo de valores queremos o permitimos que se guarden en esa columna. ¿Sí? Podemos detallar. Entonces, para poder tener un control de lo que se está ingresando, o sea, ¿no? Poner mínimos y máximos, ¿no? Porque si ustedes saben, o si no lo saben, por ejemplo acá en el país se maneja pues un mínimo, ¿no? Legalmente hablando, del sueldo. No es pagar lo que se nos antoje, ¿no? Según las normas vigentes hasta ahora es 930, ¿no? Hasta el 31 de marzo, 930. Muy bien. Entonces sabemos que nuestra empresa tiene políticas de vamos a pagar más de 1.000. De ahora en adelante, 2021, pagamos más de 1.000, ¿no? Y menos de 2.000. 2.500 es el tope. Nuestros rangos salariales, según ya el contador ha establecido la contabilidad de costos, bueno, vamos a pagar entre 1.000 y 2.500, no más, no menos. Porque han hecho un estudio, cuál es tu valor, el valor del trabajo, ¿no? La producción de tus empleados, y has llegado a esa estimación. Muy bien, entonces ponemos acá, desplegamos las opciones y vamos a observar que tenemos
número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. Yo voy a elegir la opción de número entero. Al elegir esa opción, vamos a observar, ¿no? Vamos a observar perdón. Al elegir esa opción, vamos a observar que se despliegan debajo de él otras opciones más, ¿no? ¿Cierto? Otras opciones más, como son datos, entre, no está entre, es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor, bueno. Vamos a elegir intervalos. Para elegir intervalos, o sea, un mínimo y un máximo, ¿verdad? Entre es la opción recomendable. ¿Ok? Entre, o sea, entre qué valores va a estar. Muy bien. Entonces, ponemos acá el mínimo, que es 1000, ¿no? Habíamos dicho, la empresa tiene política de pagar un sueldo mínimo de 1000 y un máximo de 2500. Y aceptamos. Profesor, nada ha pasado. Bueno, no ha pasado nada porque, primero, no estamos ingresando datos y segundo, ya tenemos acá datos ingresados, ¿no? Claro que eso, como es un caso para clases, ponemos un número limitado de filas, pues, ¿no? Aunque sabemos que en el mundo real, ¿no? Cuando estemos operando con este tipo de tablas, ¿no? Nos podemos encontrar situaciones en donde vamos a tener pues, este tipo de datos, ¿no? Pero no solamente este tipo de datos, pues una cantidad mínima, ¿no? Vamos a tener después miles de datos, ¿cierto? Miles de datos. Entonces se puede utilizar tranquilamente esa función de validación de datos para analizar los datos, pues, ¿no? Para analizar lo que estamos metiendo acá. Ahora, si por ahí queremos, digamos, violar la regla y decimos, a ver, este señor se queda medio dormido, el que está digitando y digita 3500. Hemos validado como un mínimo de 1000 y un máximo de 3500. Al presionar Enter, miren lo que nos muestra Excel. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Fíjense, por más que insista el usuario, no va a poder ingresar valores que estén entre 1000 y 2500. ¿Ok? De esa manera, estaríamos minimizando la posibilidad de cometer algún error de factor humano. ¿Ya? Ojo, estoy haciendo hincapié en la palabra. Estamos minimizando. ¿Ok? O sea, no estamos diciendo que no va a cometer ningún error. No, puede ser que cometa algún error. No vamos a negar eso. Pero de esa manera estamos minimizando. Por lo menos no va a meter ni más ni menos de lo que nosotros queremos. ¿Ok? Bien, continuamos. Cancelo acá. Miren, y vuelve a su valor original, ¿no? Pero podemos nosotros personalizar este mensaje, ¿no? Miren, voy a querer meter 500 también, que es el menos de lo establecido. Igual. Nosotros podemos personalizar este mensaje. Es más, podemos definir una ayuda cuando el usuario que está manejando este formato acerca su puntero del mouse hacia la celda. Eso también se hace en validación de datos. Para eso voy a volver a seleccionar el rango, irme nuevamente a datos y a validación de datos, ¿no? Ok, ahí estamos.
Como he seleccionado un rango de celdas que ya tienen datos, o sea, ya tienen una regla de datos, ¿ya? Como hemos seleccionado, lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a mostrar lo mismo que hemos trabajado. Vamos a ahora fijarnos en la otra pestaña, en mensaje de entrada. El mensaje de entrada es una etiqueta que se va a mostrar, ¿no? Cuando el usuario seleccione esa celda. O sea, su celda activa cuando esté ahí o en cualquier parte del rango. Entonces vamos a darle un nombre a ese mensaje de ayuda. Vamos a poner acá nombre mensaje de ayuda. Y vamos a poner un signo de admiración. Exagerando, ¿no? Y escribimos el mensaje. Solo, no solo. Ingresar valores entre 1000 y 2500, ¿no? Muy bien. Acepto. Y fíjense, ¿no? Cuando yo acerco mi puntero y selecciono cualquier celda de este rango o dentro de ese rango, primero se muestra esa etiqueta de ayuda. Mensaje de ayuda. Ingresar valores entre 1000 y 2500. Fíjense en eso. ¿Qué más nos permite personalizar? Cuando usted da clic en cualquier celda de ese rango. Ahí también. Justamente el mensaje que previamente hemos configurado. Ya aprieta clic ya. Profesor o no. Ah, ya recién me carga, profesor. Ya, imagínate. Te siento mucho, profesor. Sigamos personalizando entonces. Voy a volver a seleccionar ese mismo rango. ¿Ya? Ojo a esto. ¿eh? Vuelvo a seleccionar ese mismo rango. Nos vamos a datos. Otra vez a validación de datos. La otra ficha, así como hemos dicho, configuración, mensaje de entrada. ¿Ya? También tenemos lo que es mensaje de error. O sea, ¿qué debe hacer Excel cuando el usuario, a pesar del mensaje de ayuda, ingresa un valor, un dato que no cumple la regla de validación? Entonces, la primera opción que está predeterminada en Excel es de que mostrar mensaje de error, ¿no? Y dice estilo alto, este símbolo sale. Este símbolo significa de que se detiene la acción, o sea, no se permite al usuario avanzar al no cumplir la regla, que es lo que se recomienda. Pero también pueden ustedes lanzar una advertencia. Cuando ustedes ponen una advertencia, le va a mostrar este símbolo, pero le va a permitir continuar ingresando los datos. O simplemente le va a mostrar un mensaje de información, igual va a permitir seguir ingresando los datos. Por eso la opción que se recomienda es alto. O sea que si no cumple la regla, no se le permita continuar, ¿no? El ingreso de ese dato. Vamos a ponerle un título. Error vamos a poner. Para que vean qué es lo que estoy escribiendo, voy a exagerar en el mensaje, ¿no? Vamos a poner usted, ¿no? Ingresó un valor no permitido. Otra vez símbolo de interrogación. Aceptamos. Ya, muy bien. Observo que cuando doy un clic dentro de la celda, me sigue mostrando el mensaje de ayuda. Y si yo insisto previo, a pesar de que tengo el mensaje de ayuda, miren, voy a tratar de ingresar un valor
de 3500, como en el caso anterior. Doy Enter y fíjense, ya se ha personalizado la ventana o el mensaje, ¿no? que me muestra cuando no cumplo esa validación de datos. Error como título de la ventana, y dentro de él usted ingresó un valor no permitido y el símbolo del X que me dice o que nos indica que la acción para, que no le permite continuar la acción al usuario. Que yo recomiendo es la que se debe elegir, si no, no tendría sentido validar ese dato. ¿Ya? Ahí está. Fíjense. Y ahora, una pregunta que seguramente usted se puede estar haciendo es, profesor, pero fíjese, yo estoy observando que a pesar que ya nosotros hemos validado que un sueldo mínimo debe ser 1000 y un máximo de 2500, estamos observando que hay datos que no cumplen ese requisito. Pues claro, ¿por qué? Porque nosotros hemos Eso validado, era porque antes ya estaba ahí, correcto, porque los datos ya estaban ahí o sea, previamente. veían pues la Mm, regla, por así decirlo. Ojo, no es que se van a corregir automáticamente, ya van a estar ahí con los datos ingresados. Indicar cuando usted lo pone, ya no va a dejar introducir dichos montos mayores o superiores. Claro, pero imagínese usted que tenga una data de 1000 registros que corresponden a, vamos a poner, las ventas de tal sucursal en tal mes. Tengo 10 vendedores, cada vendedor hace pues unas 10 a 20 ventas diarias. En 30 días pues voy a tener muchos registros, ¿verdad? Entonces, no sería pues productivo distraer al personal observando qué dato no cumple pues esa regla, ¿verdad? Si sabemos de que previamente hemos aplicado una validación, nosotros podemos acá, en validación de datos, elegir la segunda opción, que va rodear, o sea, rodear con un círculo, o sea, gráficamente que Excel nos muestre cuáles son los datos que específicamente no cumplen esa nueva regla de validación, porque esos datos ya estaban ahí. Doy un clic en él y vamos a notar, vamos a observar que Excel encierra en un óvalo de color rojo los datos que no cumplen esa regla. Y tenemos tres. Claro, usted puede decir, profe, pero era fácil observarlo a simple vista. Claro, ¿no? Pues este es un caso de clase. Pero en un caso real, pues va a tener, como digo, miles de datos y va a invertir tiempo estar mirando uno por uno, ¿no? En cambio, así Excel fácilmente dirige nuestras vistas a los valores que no cumplen ese requisito, ¿no? Que son tres. Y acá podemos modificar, ¿no? Vamos a poner, este va a ganar 1000 a partir de mañana, este va a ganar 1000 también, y este va a ganar 1000. Ahí está. Y fíjese que al momento de actualizar los datos, ya desaparece ese círculo. ¿Por qué? Porque ya no hay datos que no cumplan ese requisito. Y si quiero retornar al dato inicial, miren, 900, ya no me va a permitir. ¿Ven? No me va a permitir. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Esta nueva, por así decirlo, esta nueva hoja de Excel. Mm, ¿a qué te refieres con nueva hoja de Excel? De ahí, No, estamos desarrollando en clase esto, ¿no? La actividad anterior fue porque se me había acabado el plan de datos y no tenía pues cómo poder ingresar. ¿Te refieres a eso, César? ¿O de repente no entendí tu pregunta? sí, profesor. A eso me refería, pensar que vamos a tener que mandarlo acá. No, no te preocupes.
Aunque no sería una mala idea, ¿no? Asignarles una carita extra por ahí. Ya vamos a pensar. Preguntas de esta explicación. Les escucho. Ninguna. Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a... eh, si nosotros no vamos a manejar estos datos, por ejemplo, acá en cargo, tenemos contabilidad, administración, ingeniero, ¿no? Entonces, yo puedo abrir una hoja nueva y copiar ahí estos datos, ¿no? Contador, administrador, ingeniero. Yo copio en esta hoja nueva. Fíjense, estoy copiando. ¿Qué otro cargo más hay? Representante, representante. Ahí está. Tenemos abogado, diseñador. Profesor, ¿se me escucha? Sí, ¿quién está consultando ahí? Ya, profesor, no sé, muñeco, profesor. Sí, ¿qué pasó? Quería preguntarle si se puede acceder, digamos, así de que los contadores tengan así un cobro, los administradores otro cobro, los ingenieros otro cobro. Se le podría asignar así personalizado, por así decirlo, de acuerdo al cargo que obtengan, Claro, se puede que hacer tengan. eso. Y hemos aprendido en las primeras sesiones la función buscar V. Déjame terminar esta explicación con validación y complementamos a tu duda. Bien, hay técnico falta. Miren, yo voy a validar tipo lista, esto, los cargos, ¿no? Ahí está. Voy a validación de datos, y voy a elegir lista. Y para lista yo debo seleccionar un rango. Y justamente ese es el rango en la hoja 1 que hemos puesto. Va a haber contador, administrador, ingeniero, representante, abogado, diseñador, cobrador. Doy clic nuevamente en el botón y acepto. Aparentemente nada ha pasado, pero cuando ya se quiera llenar más personal, ya no vamos a digitar, o sea, al personal que maneja esta información, hombre, ya no va a digitarlo, ¿no? Simplemente va a acercar su puntero del mouse y acá va a ingresar una pestañita donde se despliega unas opciones que nosotros hemos puesto, ¿no? Entonces minimizamos el error por parte del personal, por ejemplo, al digitar. Por ejemplo, cuando digita puede ingresar en una línea, de repente pone, ¿no? Administrador, ¿no? La primera, después en otra línea de repente pone administrador todo en mayúscula, o pone administrador la primera con mayúscula, la siguiente con minúscula, o de repente se equivoca más adelante, pone administrado, le falta la R, o de repente pone administrador y de ahí no se da cuenta y un espacio más. Entonces, más adelante, cuando querramos usar, por ejemplo, herramientas para filtrar datos, un filtro, ¿no? Vamos a tener distintas situaciones porque aparentemente para nosotros si observa conta ¿no? Administrador, pues va a haber distintos tipos de datos que representan administrador. Entonces el personal que va a manejar esto simplemente va a elegir, ¿no? Va a elegir nada más, ya está. Si ingresa un dato nuevo, simplemente eligen, ¿no?
de acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y si queremos ver qué dato no cumple esos requisitos, podemos activar nuevamente nosotros, ¿no? Rodear con un círculo datos no válidos. Y ahí está, miren, como les decía, ingeniero, ¿no? Y acá ha puesto ingeniera, ¿no? Entonces, había que, en todo caso, para evitar cometer estos errores, ingresar de repente, el que ha diseñado esta base de datos, claramente ahí le ha faltado determinar el- el sexo, ¿no? Masculino, femenino. Aunque ahora, cuando ustedes van a crear, por ejemplo, una nueva cuenta en Gmail o en Google, no te preguntan eso, abajo te preguntan después de sexo, también hay una línea que les preguntan género, ¿no? Así he visto cuando he creado una cuenta. Eso es nuevo, no había antes, antes solamente era sexo, masculino o femenino. Ahora pues ya se entiende que no es binario, ¿no? Bien, atendiendo la consulta del compañero, ¿no? Voy a copiar esto. El compañero quiere saber, de repente no ha estado la primera clase. Entonces, ¿cómo hago para que se asigne sueldos, ¿no? Pero por cargo, o sea, al contador tal, al ingeniero tal. Vamos acá, al contador vamos a ponerle 2.500. El administrador también. El ingeniero vamos a poner 2.200. El representante 1.800. El abogado 1.500. Ojo, es solamente caso de ejemplo, no estoy diciendo que se merecen tanto, no. Ejemplo nada más. El diseñador 1.900. El cobrador 1.000. El técnico 1.200. Le ponemos acá su tablita si deseamos. Ahora, en lugar de digitar los datos, acá en lugar de digitar, ¿no? Voy a aplicar una función, ¿no? Que me permita que, dependiendo qué cargo ocupe, automatice según esta tabla. Y todos saben que la función buscar B, ¿verdad? Igual, ¿no? Buscar V. Mi valor buscado va a ser justamente el cargo, ¿no? Coma o punto y coma según sea el caso. Mi tabla es esta, de aquí va a buscar. Coma, ¿en qué columna quieres que muestre el valor? La columna donde está el valor de moneda, o sea, el sueldo que le corresponde, es en la columna 2 de esa tablita pequeña que acabamos de construir. Y queremos que sea exactamente el cargo, ¿no? No un aproximado. Si es contador, contador. Si es administrador, administrador. Por eso voy a elegir la opción de falso. Cierro paréntesis. Presiono Enter y ahí está, mírenme. Este señor es contador, Gisela, y le corresponde 2.500. Efectivamente, 2.500. Si yo quiero autocompletar el resto, si queremos autocompletar el resto, ¿qué va a pasar? Fíjese, de que no me permite más que un par de filas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo al dar clic, fíjense, la matriz o rango también va descendiendo. ¿Ve? Entonces, ese rango no tiene que descender, tiene que mantenerse inmóvil. Entonces, en la primera celda donde hemos aplicado la fórmula, voy a seleccionar el rango o la matriz, que es esto, y luego voy a presionar en mi teclado F4. El F4 me permite agregar dólar o el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué hace esto? Que cuando autocompleto, todo se va a mover a excepción de ese rango. Ese rango va a ser el mismo. Se conoce como, este, se conoce como referencias absolutas. Profe, acá el último no sale. Ah, claro, porque acá hay ingeniera. ¿Ve? Vamos a elegir ingeniero. Acá también. Ingeniero, ¿no? Acá han puesto administración. Vamos a elegir administrador.
y listo. Fíjense cómo hemos automatizado el dato en base al cargo que tiene. De esa manera también estamos minimizando la posibilidad de un error porque ya no digita cantidades. Todo está en base a una función y una tabla que nosotros manejamos. Por lo tanto, no tiene sentido validar, claro. Acá podemos validar, ¿no? En la matriz pequeña que hemos construido de datos. Ahí podemos validar. ¿Ok? Aquí podemos validar, ¿no? Validamos que menos de 1000, no menos de 1000 y no más de 2500. ¿No? Porque cuando uno modifica esta tabla, automáticamente todos de acá se van a modificar. ¿Ya? Todos. Por ejemplo, yo voy a digitar acá que los de contabilidad no quieran ganar 2500, sino ahora van a ganar 2250. Al presionar Enter, todas las celdas que dependan de ese valor se van a cambiar. Fíjense lo que pasa en la columna sueldo básico. Presiono Enter y todos los datos que coincidían con contador cambian, ¿no? Llegan a cambiar. ¿Ok? Vamos a retornar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Otro compañero de repente que quiera participar o que tenga una duda. Muy bien, nadie.